Señor. Para ello, hermanos, los voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, lo que dice en su capítulo 12 de esta carta, los versículos, desde el versículo 4 voy a leer. Dice así, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Romanos 12:4, para la gloria del Señor. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace milagros, con alegría, para la gloria del Señor. Por favor, hermanos, tomen sus asientos en el nombre de Jesucristo y Dios les pague por la palabra, el respeto a la palabra de nuestro Dios. Dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cada miembro, por insignificante que pudiese sentirse o creer ser, cada miembro es importante para Dios. Por algo Dios nos trajo del mundo, donde nuestra vida allá en el mundo no tenía ningún valor. Ahora, hermanos, Dios nos ha dado un lugar de mucha honra, un lugar de grande bendición. Tenemos por gracia de Dios la alta distinción de ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Tenemos la grande dicha de ser hechos hijos de nuestro Dios. Y también, hermanos, ¿por qué no decimos, tenemos el grande honor de formar parte de una gran familia de la fe, que ha alcanzado la santificación y que tiene además la esperanza de heredar la corona de la vida eterna? ¿Es un lugar pequeño? No. Es una grande honra, es una grande distinción, es un lugar de honor que Dios nos concede a cada uno de nosotros, formar parte del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una función, dice el apóstol, un propósito. Tenemos, ¿verdad? Cada uno se nos es repartido, dice el apóstol, algún don, alguna gracia. ¿Y para qué lo hizo el Señor? Los dones espirituales son una bendición, ¿verdad? Para los creyentes, primeramente, para que Jesucristo sea glorificado a través de nosotros. Pero también, hermanos, los dones y las gracias que Dios da son para beneficio de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Es a través del Espíritu Santo la fuente, ¿verdad?, de donde provienen estas gracias y estas bendiciones. Además, hermanos, el propósito del Espíritu de Dios, dice su palabra, lo que leímos, los dones que son dados para su iglesia son con el fin de edificar y de fortalecernos a cada uno de nosotros. Cada uno, dice el Espíritu de Dios, úsese conforme a la medida de ¿qué? De la fe. ¿Todos tienen la misma medida de fe? No, hermanos. Hay quien apenas va iniciando en la iglesia, entendió la palabra, Dios hizo la obra en su corazón, comprendió que esta es la iglesia del Señor, dio su primer paso de obediencia, bajó a las aguas del bautismo. ¿Cuántas de estas almas están esperando nuevamente que haya avivamientos para ser sellados con la prenda del Espíritu Santo? Y su nivel de fe va cada día creciendo más y más. ¿A cuántos de mis hermanos Dios los trajo hace muchísimos años, 10, 15, 20, 30 años y estamos en la iglesia? Nuestro nivel de fe ya hoy es mucho más grande, mucho mayor, nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Qué bonito es entender. ¿Y para qué el Señor me puso en su iglesia? ¿Hay una razón? Ser miembros del cuerpo de Cristo implica compromiso, implica que somos miembros los unos de los otros. La palabra que el apóstol nos da en este texto, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Nos está poniendo un ejemplo el varón de Dios, que cada uno de nosotros en la iglesia tiene un lugar de honra, tiene un lugar de bendición, un lugar que debe cuidar, que debe guardar, pero un lugar que tiene que también tener fruto,
que tiene que tener una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué Dios le dio al hermano el talento del canto? ¿Para qué? ¿Para que se vaya al mundo a grabar discos y buscar fama, honor y gloria? ¿Para qué es? Para darle la honra y la gloria al Señor. Hay hermanos a los cuales Dios les dio un talento de poder dar testimonio de la palabra con mucha facilidad. Va al mercado, va a la tienda, va, hermanos, con el compañero de trabajo y busca una oportunidad para empezar a darle testimonio. Oye, ¿has oído hablar de Cristo? No, yo no he oído, solamente esto, aquello. Mira, permíteme unos minutitos, yo te quiero platicar. Y empieza el hermano con esa gracia que Dios le ha dado a dar testimonio. ¿Todos tienen ese don? No, hermanos, ojalá, decía el apóstol, ojalá y todos lo tuviéramos, ¿verdad? Pero hermanos, cada uno le es dada la gracia conforme el Espíritu de Dios nos dio un lugar de bendición, nos dio un lugar de honra. Somos parte del cuerpo de Cristo, dice la palabra que acabamos de leer. Cuando ingresamos a la iglesia de Dios, el Señor en su infinita misericordia nos empieza a utilizar para ciertas cosas, dándonos por la oración del siervo de Dios diversas aptitudes para desempeñar nuestro trabajo. Al ministro le es dado también algún don, alguna gracia, para que en el lugar donde el ministro está pueda atender a la iglesia del Señor. Si es en la evangelización, hay ministros que tienen esa gracia tan hermosa que en un momento, hermanos, en un año, en 2 años, aquella grey, aquel número de hermanos se multiplica y se hace grande. Hay quien Dios le ha dado una gracia para construcción, ¿verdad? Y esos hermanos tienen un hermoso don para motivar a la iglesia. Y cuántas edificaciones hermosas van dejando en su trayectoria. Cada ministro tiene una gracia que Dios le ha dado también para edificación de la iglesia, para hacer una ayuda en las manos de ¿quién? Del apóstol de Jesucristo. También en la iglesia Dios da capacidades. También en la iglesia Dios da virtudes. Dios da dones para que cada uno, al tener una gracia, un don, una virtud, puedas trabajarlo en su salvación, para su salvación, pero también para edificación del cuerpo de Cristo. Ponemos, por ejemplo, Dios, ¿verdad? En sus iglesias o en las iglesias, ¿verdad? Hay directores de coro, quienes les da la capacidad de preparar, junto con un grupo de hermanos, hermosas alabanzas para adorar a Dios, para honrar el ministerio apostólico, para animar a los hermanos durante los servicios, durante las dominicales. Es un don que Dios dio al coro, ¿verdad? Para que con sus alabanzas glorifiquen al Señor. También hay otros hermanos, te lo decía hace un momento, aquellos que salen a la obra y que Dios puso ese deseo en su corazón. Qué bonito, hermano, si ese hermano se siente tan comprometido que dice, ¿qué día es? Hoy es día de mi consagración, hoy es día que voy a ir, salimos a la obra tal día, y sale el hermano. Sacrifica tiempo, sacrifica su esfuerzo, a veces un poquito malo de su salud, pero le dice al Señor, Señor, dame la fuerza. Esto es algo que mi alma se siente tan satisfecha que quiero trabajar, Señor, concédeme. Y allí va el hermano, dando testimonio a las almas, entendiendo el propósito por el cual también fuimos llamados, para que demos de gracia lo que de gracia, ¿qué? Aquello que Dios nos ha concedido. En el cuerpo, los miembros tienen sus funciones, dijo el apóstol en lo que leímos. Cada uno le fue dado una gracia, un don, ¿verdad? Dice el apóstol, si es de profecía, que se use, ¿verdad? También conforme a esta gracia, conforme a la medida de la fe. ¿Y quién es el que habla profecía? ¿El que habla acerca del futuro, de las cosas que han de acontecer? No, la profecía es aquel que da testimonio, aquel que habla la palabra, aquel, ¿verdad?, que da testimonio de la obra de nuestro Dios. Si es el de servicio, dice el apóstol, en esa gracia, el que tiene ese don para servir, lo desempeña sirviendo con alegría, apoyando, ayudando en las diversas actividades que hay en la iglesia, sea en lo material o en lo espiritual, porque en ambas se necesita que haya quien tenga esa diligencia. ¿Cómo se construyen los templos? Si no es con los hermanos que son serviciales, con los hermanos que son generosos. Allí está el hermano que enseña, que siempre está aconsejando, que siempre está con mansedumbre, con amor, ayudando a sus hermanos con algún consejo, con alguna palabra. Son los hermanos que a sus hermanos que se han resfriado en la fe, no los andan señalando, juzgando, sino con una palabra de amor. Hermano, hermana, aquí está su lugar con nosotros, véngase, y está animando uno a otro. El que exhorta, ¿qué es lo que hace el hermano con sus exhortaciones? También, hermanos, animando
ayudando mutuamente, ¿verdad? Cuando un hermano está resfriado en su fe, cuando un hermano está un poco desalentado, viene esa palabra: ánimo, hermano, somos compañeros en Cristo, somos soldados de Jesucristo, véngase, vamos a caminar. Hermano, me siento desanimado, no se desanime, ponga los ojos en Cristo y va a ver cómo Dios nos va a ayudar. Y el hermano que tiene ese don, ¿qué está haciendo? Lo está trabajando, porque es parte de este cuerpo. Son las funciones, porque el tema que nos da el Espíritu de Dios, ¿cuáles son las funciones del cuerpo de Cristo? Cada miembro tiene un trabajo, cada miembro tiene una función que hacer. El liberal, dice el apóstol, ¿verdad? El que reparte, ¿con qué? Con liberalidad. No le duele dar, porque sabe que Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Siempre está dispuesto para apoyar, para alguna actividad, para alguna construcción, para una remodelación, para mandar obreros, ¿verdad? Para todo. El Señor pone en su corazón ese corazón liberal. Y el liberal es alguien que siempre está dispuesto, ¿verdad? Lo mucho, lo poco que ponga Dios en su corazón, pero siempre está participando, porque también está puesto Dios, por Dios. ¿Para qué, hermano? Para este propósito. Te decía hace un momento cómo se construyen las casas de oración. ¿Acaso son financiadas por el gobierno, como algunos que no conocen la iglesia piensan? No, pues es que ahí les dan, ahí les subsidian. Todo es hecho con el amor, con el trabajo, con la liberalidad de los miembros de la iglesia de nuestro Dios. Qué bonito es ver. ¿Y en qué lugar? Sería bueno preguntar, ¿y en qué lugar me puso el Señor a mí? Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿En qué lugar el Señor me puso? Allí está el hermano que lleva oraciones, con cuánta solicitud. Hermano, no llegó el hermano que lo toca. ¿Puede usted llevar esta oración? ¿Cómo no, hermano? Con la ayuda del Señor. ¿No le dará nervios a ese hermano? Sí, pero antepone primero su voluntad, porque sabe que es una hermosa bendición. Allí está el hermano del coro que sacrifica muchas horas, hermano, de estudio, de preparación, gasta en sus uniformes, deja, hermanos, muchas veces sacrifica su familia, sacrifica un poquito alguna actividad de recreo que pudiera tener, porque dice: yo tengo el deber de alabar y de bendecir a nuestro Dios. Y qué hermoso, allí está ocupando un lugar de honra, de bendición. Allí está el hermano que también, ¿verdad?, con sus manos pone para trabajar. Cuántas actividades, cuántas acciones. Es el hermano que hace el aseo, es el hermano que arregla la casa de oración, que si ve algún detallito, toma poquita pintura y arregla este lugarcito, y que si hay alguna actividad para ir a hacer algo, allí está el hermano siempre dispuesto, porque en su corazón está esa virtud, está esa gracia, porque está unido al cuerpo de ¿quién? El hermano que es activo, que es solícito. Hermano, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Ahora qué se necesita? Porque hay en su corazón una comprensión, es parte de un cuerpo en el cual necesita estar como hermano en movimiento. Ahí está, hermanos, cada uno en el lugar que el Señor lo ha puesto. Cuando nos preocupamos por ser útiles, nos mantenemos ocupados. Nuestra vida en la iglesia se disfruta. El hermano, ¿verdad?, vive feliz, vive contento. Los años, ¿cómo se van, hermano? Y a veces platicamos entre nosotros: hermano, ¿y hace cuánto se bautizó? Hermano, me bauticé hace 20 años. Ay, hermano, y tan rápido que se ha ido el tiempo. Y hermano, ¿y quién se bautizó con usted? Mire, el hermano fulano, el hermano sutano. ¿Y dónde estará el hermano? El hermano hoy anda en la obra. El hermano hoy está en aquel lugar. Supe que el hermano sigue en el coro, allá en el estado donde está. Y qué alegría, porque somos compañeros y somos de la misma profesión de fe. Y qué alegría, platicamos. Los años se nos van como, hermano, rápido, porque el hermano disfruta su vida en la iglesia. Hay quien se le hace difícil caminar. Hay quien se le hace difícil, ¿verdad?, servir. Hay quien le cuesta mucho trabajo integrarse. ¿Por qué, hermano? Porque a veces antepone, ¿verdad? Es que estoy muy ocupado, es que tengo muchas cosas que hacer, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que yo no puedo hacer. No, es que solito se está quitando, solito se está privando de una bendición de la cual todos, ¿verdad?, debemos de participar. Cada uno debemos participar. Leemos en la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21, cómo el apóstol da un testimonio y da un ejemplo, nos dice a nosotros: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y agrega, y dispuesto. A ver, ¿quién es el que tiene esa bendición? Aquel que se santifica,
aquel que vive consagrado para el Señor, aquel que se limpia de iniquidad, de impureza, que se abstiene de hacer lo malo, se convierte en un instrumento de honra. Te lo decía tu hermano al principio, tenemos una distinción, somos el cuerpo de Cristo, un lugar dado por el Señor a cada uno de honra y de bendición. ¿Y cómo mantenerme en ese lugar? Cuidándolo, santificándome, haciendo lo que es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Hermano, a cada uno de nosotros Dios nos ha enriquecido con alguna gracia, con algún don. No puede decirle, hermano, yo soy inútil, yo no sirvo para nada, porque no es así. Todos en la iglesia tenemos una bendición, tenemos una gracia. Hay hermanos que no solamente tienen una actividad, tienen muchas actividades, porque el hermano ha trabajado ese talento, ha trabajado ese don, porque el hermano, siendo parte del cuerpo, está sano, está activo, está, ¿verdad?, en un lugar de honra. Primera de Corintios 1:4, el apóstol hablaba cómo el Señor a su iglesia la enriquece. Así dice su palabra: gracias doy a mi Dios. Estoy leyendo Primera de Corintios 1:4. Siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En todo enriquece el Señor a su iglesia. No nos hace falta nada. Las gracias y los dones que el Señor derrama son, ¿verdad?, para una mayor edificación, para expansión del evangelio, para crecimiento del cuerpo de la iglesia de nuestro Dios, para la conversión de las almas. La razón, el que Dios bendiga a su iglesia, también nosotros la sabemos. ¿Por qué es, hermano? Porque en medio de nosotros hay un hombre de Dios. Si somos bendecidos por Dios, es por su apóstol. Si hemos hallado gracia, decía aquella santa mujer, si hemos hallado gracia delante de Dios, es por un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque a veces el enemigo trabaja de tal manera que le hace sentir a aquel hermano que pierde el rumbo y que se desubica del lugar de bendición que tiene, porque el peligro también está en no reconocer que si somos algo es por un hombre de Dios. Había quien, hermanos, y encontramos un pasaje en las Escrituras de algunos hermanos en la iglesia de Corinto que se envanecieron en su corazón. Tenían gracia, tenían dones espirituales, tenían alguna bendición que les fue repartida por el Espíritu Santo. Sin embargo, llegaron a creer que todo lo que hacían, llegaron a creerse indispensables. Ese concepto erróneo, ¿verdad?, pensando que si ellos dejaban de hacer algo, aquello iba a terminar. Si yo ya no hago esta actividad, esto se va a venir abajo, pensando en que eran como indispensables. Oye, hermano, indispensable solo hay uno. ¿Quién es el que es indispensable? Es el varón de Dios. Miren, vamos a leer, es un testimonio, es un ejemplo de un peligro que puede correr el hermano si quita la mira de ese blanco perfecto y si se empieza a envanecer. Pues como yo soy el que canta mejor, aquí yo soy el que tiene esta gracia. Como yo soy el que lleva oraciones de una mejor manera, nadie como yo para hablar. No, Dios nos libre. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 4:7, de una situación que vio el apóstol Pablo entre algunos hermanos de Corinto. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Y luego viene una palabra que era un poquito dura: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos juntamente con vosotros. ¿Cuál era el problema de algunos hermanos de Corinto? A ver si alcanzamos a ver. Tenían, lamentablemente, un concepto equivocado de la gracia que tenían, los cuales esos dones abundaban, porque decimos un momento antes, la iglesia de Corinto fue enriquecida en dones espirituales por el Señor. Tenían dones, es verdad, pero en cuanto a los dones, los de Corinto habían sido enriquecidos en todos los aspectos, en palabra, en ciencia y en muchas otras cosas más. Pero el origen de esa bendición llegó a ellos porque en medio de ellos había un hombre de Dios. Desafortunadamente, algunos el don los hacía sentirse autosuficientes.
llegando a pensar que no necesitaban del apóstol. Por eso la palabra del hombre de Dios: si nosotros reináis, ya no necesitan, ya no me ocupan. Pero cuando había necesidad, ¿a quién acudían? Al hombre de Dios. ¿Quién fue el que les anunció la palabra? Fue el apóstol. ¿Quién trajo las buenas nuevas de salvación? Fue el apóstol. ¿Por medio de quién alcanzaron el perdón de sus pecados? Por la autoridad del apóstol. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Por la autoridad de un apóstol. Es decir, no puede el cuerpo vivir sin la cabeza, porque en la iglesia la cabeza primeramente es Jesucristo, pero la cabeza visible de la iglesia es el apóstol de Dios. Entonces el cuerpo está unido como uno solo, ¿verdad? Tanto el cuerpo, la cabeza que es Cristo, con su apóstol, y la iglesia unida a él. Pero entonces fíjate el riesgo: pero si yo me envanezco, pero si yo hago a un lado mi función, o yo me creo que soy indispensable, puedo quedar fuera de esta hermosa bendición. Estos hermanos ignoraban, para su desgracia, que no es la autoridad, ¿verdad?, por causa del don, sino el don por causa de la autoridad. Si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, no es por nosotros, es porque entre nosotros hay un apóstol de Dios. ¿Cuántas veces cantamos esa hermosa alabanza? Se encuentra el ungido de Dios, elegido, el que nos ha unido. ¿Por qué estamos unidos? A ver, mira el tiempo en el que estamos viviendo. Un tiempo difícil, un tiempo de lucha, un tiempo de prueba, de persecución. Hace, hermanos, unos años atrás el varón de Dios lo anunció, ¿verdad?, en una palabra que él nos prevenía y nos decía que así como la bendición de Dios llegaría, también llegaría la prueba, la dificultad. Pero el pueblo de Dios siempre se ha mantenido unido, como un solo hombre, dice la palabra, como un cuerpo que somos en Cristo el Señor. El cuerpo tiene que permanecer unido, bien concertado, según lo dice en la carta del apóstol a los Efesios, el capítulo 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo vamos a crecer? Obedeciendo a la cabeza, estando sujetos a Cristo, estando sujetos a su apóstol. Cuando la iglesia comparte ese mismo propósito, ese mismo objetivo, hay bendición de Dios, hay prosperidad de Dios. El apóstol Pablo en su palabra decía, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, porque el cuerpo no está dividido. No una mano corre por acá, o un pie corre por allá, o un ojo sale de un lado. Todo el cuerpo está unido como uno solo, porque todos se necesitan entre sí. Así el apóstol, que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero aquel que desde un momento tiene otros ideales, tiene otros propósitos, tiene otros anhelos, dejó aquello que al principio lo unía a sus hermanos, renuncia voluntariamente a la bendición de formar parte del cuerpo de Cristo. Mas no así nosotros. Nosotros tenemos la bendición de estar unidos, tenemos la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, y cada uno tenemos una función. Qué bueno es que mi hermano, en el lugar que fue puesto por el Señor, allí trabaje, allí fructifique, allí, hermano, siga aumentando esa gracia que hay en su corazón, porque entre más grande sea su fe y sus obras, más grande será la gloria que recibirá de nuestro Dios. Por último, Salmo 133:1, allí está la bendición de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Herbón, que desciende sobre los montes de Sión. Y luego agrega, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué más, hermano? Bendita sea la gracia del Señor. Qué dicha tan hermosa Dios nos ha dado. Hermano, con orgullo decimos, somos el cuerpo de Cristo. Nuestra cabeza es un apóstol de nuestro Dios. Que Dios nos permita estar unidos cada día.
Y no permitamos que el enemigo trabaje. Y no permitamos que el enemigo nos haga creer ensoberbecernos. Es que yo soy un miembro destacado porque yo tengo más conocimiento, más sabiduría. Yo tengo este talento. No como mi hermano que no sirve para nada. No, Dios nos libre de pensar así. A todos nos ha dado el Señor un lugar de honra, un lugar de bendición. Nos necesitamos uno al otro, porque somos un solo cuerpo, el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios reciba esta palabra y Dios le pague a su siervo siempre su cuidado que tiene hacia nosotros, en el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Crees que nos puede servir este consejo? Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Permita Dios que nuestro corazón siempre esté esa firmeza, siempre esa confianza en el Señor, para seguir siendo unidos, ese cuerpo glorioso del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea esto poquito que hemos recordado para la honra y la gloria santa del Señor.